La legislación contempla algunos supuestos en los cuales las emociones permiten exculpar la sanción, por ejemplo, el temor en el caso de la defensa legítima o el haber actuado por un miedo grave o un temor fundado hacia un daño a la vida propia y a la vida de otros. Se equipara a un instinto prácticamente animal. En este estado, la razón desaparece, se justifica que desaparezca y no se pide a quien es presa de un miedo absoluto y grave que pueda valorar si realmente la amenaza es real. Basta con que la perciba como tal y que tenga antecedentes que permitan concebirla como tal. Entonces, este es un ejemplo de cómo se debaten las emociones, se pone un límite entre las emociones, se debate el límite entre la emoción y la razón y se habla de dos emociones diferentes y además cómo se les asigna un género. Se considera que los hombres pueden sentir temor, no pierden la razón, reaccionan con valentía, pero además se justifica más si actúan conforme a otro valor o a otra emoción, que es el amor familiar. Se les justifica más cuando actúan en defensa de sus familiares. En cambio, a las mujeres se les concibe como de seres mucho más débiles, mucho más proclives a perder la razón, como seres mucho más emocionales. Y en ellas sí se justifica que hablen de un miedo que les nubló la razón y que argumenten haber sentido miedo. Y esto solamente refiriéndome al temor y al miedo. Lo mismo pasa con otras emociones, como la ira, como el enojo, como los celos, como el amor, como la desesperanza, como el desamor. Se relacionan más bien con la razón y con la falta de emoción. Para que un individuo pueda ser sancionado, para que se le considere como imputable, para que pueda ser objeto o pueda merecer una sanción, se requiere que haya actuado de forma voluntaria, libre y consciente. Y entonces tenemos el otro extremo. No puede ser sancionado, no es responsable, no es imputable, es por el contrario inimputable y responsable penalmente quien actúa en un estado de enajenación mental que le impide saber, que le impide actuar voluntariamente, que le impide conocer la ilicitud del hecho cometido. Hay un ejemplo muy claro que no tiene que ver con la emoción sino con el honor. Anteriormente se consideraba, y anteriormente me estoy refiriendo al siglo XIX, concepción tradicional del honor, que el honor masculino dependía de los atributos y acciones más valorados en su momento, como pueden ser la inteligencia, la valentía, la honradez, el estatus social, la solidaridad. En cambio, el honor de las mujeres dependía exclusivamente de su honra, ser vírgenes antes del matrimonio, fieles durante el matrimonio y castas en la viudez. Se pensaba, además, que el honor de los hombres se manchaba con la deshonra de sus mujeres, pero el honor de las mujeres no dependía de las acciones de los hombres emparentados con ellas. Y además que ante la deshonra, las mujeres no podían actuar sino esperar que actuaran los varones de su familia. Por ello, si bien el homicidio por adulterio o la muerte de una hija que había deshonrado a la familia merecía en el caso de los padres y de los maridos una reducción sustancial de la pena, ello no sucedía, no se contemplaba para el caso de las madres o de las esposas, pues se decía el honor de la mujer no se mancha con el engaño del marido. Entonces, la mujer no puede actuar en defensa del honor. Posteriormente, el honor va perdiendo importancia. Ya en los 40 se habla de la emoción profunda que causa el descubrimiento, sea de la deshonra, del engaño o del deshonor familiar. Pero todavía no se está pensando que son las mujeres y las madres las que pueden participar de esta emoción profunda. El cambio se da primero en el caso de las esposas. Ya para los 40 se dice la mujer también puede experimentar esta emoción profunda ante el engaño y ya se permite
o empiezan a notarse casos donde la reducción de la sanción al homicidio por adulterio empieza también a considerarse para mujeres, pero esto es más lento y hasta los 70 ya se incluye a la madre dentro del artículo que contempla la reducción de la pena a los ascendientes que matan a sus descendientes.